Hola mis amigos, muchísimas gracias por formar parte de este espacio, de este contenido de calidad que estamos realizando a través de este canal, a través de Spotify y de las distintas plataformas por donde vamos subiendo y generando este tipo de contenido. Para mí es un placer invitarles, como siempre, a que se suscriban a este canal y que también compartan este contenido. De esa manera nosotros vamos a poder seguir realizando y analizando los diversos temas que afectan a la sociedad dominicana. Miren, yo quiero analizar hoy diferentes temas, tres temas en específico que los he denominado la política del engaño, el debate electoral, el panorama electoral, mejor dicho, y finalmente terminar con el Día del Trabajador, porque acabamos de iniciar el mes de mayo y ayer, 1 de mayo, se celebró el Día del Trabajador. Empezando con lo de la política del engaño, esto es algo que a mí me preocupa mucho porque la podemos ver principalmente en dos vertientes. Una vertiente, cuando usted ve que candidatos a diferentes posiciones, digamos, por ejemplo, al Senado o a la Cámara de Diputados, te hablan de temas y te dan soluciones de problemas como si ellos tuvieran la capacidad real. Cuando digo capacidad, no me refiero a su capacidad intelectual o su capacidad de su preparación, no. Su capacidad por la posición que van a ocupar de darle solución a esos temas. O sea, cuando usted es un candidato a diputado que le habla de soluciones para el tema de seguridad ciudadana, esto en buen dominicano es palabrería barata. Esto no es un tema que realmente un diputado va a poder llevar acciones para resolverlo. Un diputado y un senador, sus funciones se limitan básicamente a tres, que son legislar, fiscalizar y representar. Si usted quiere hablar de seguridad ciudadana, ellos pueden tener su opinión y pueden incluso fiscalizar el rol del presidente, de los ministros, del ministro de Interior y Policía. Podría hacerlo. Ahora bien, ellos no son los que van a tomar la decisión de diseñar un plan para combatir la criminalidad, que sí puede el legislador y que sí es bueno de hablar con ellos. Por ejemplo, con relación al tema del Código Penal. Y todo el mundo sabe que el Código Penal es una pieza legislativa que debe ser aprobada con carácter de urgencia, que incluye una serie de tipificaciones que son necesarias, es decir, una serie de delitos que deben encontrarse en la normativa dominicana para que puedan ser sancionados y que actualmente no se encuentra, porque simplemente tenemos un Código Penal del año 1884. Entonces, yo creo que parte de la labor que uno trata de hacer desde este espacio es crear ciudadanía, crear conciencia, ayudar a la gente a que haga un voto consciente, a que haga un voto inteligente. Y parte de eso es no dejarse vender sueños por candidatos que te hablan de temas que no son de los temas de los cuales se van a poder ocupar cuando lleguen, ya sea al Senado, cuando lleguen a la Cámara de Diputados, o también candidatos presidenciales que te pueden hablar de temas de modificación a leyes que no son tarea de ellos, que ellos pueden proponer, pero que al final no son quienes aprueban. Y todo el mundo sabe que históricamente, ahí sí podría ser un poquito diferente, porque históricamente en muchos casos, sobre todo cuando son del mismo partido, el Congreso de la República se ha convertido en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Pero yo lo que quiero dejar claro es que podamos distinguir cuáles son las funciones que tiene un diputado, un senador, un presidente, un alcalde, un regidor, para no escucharlos y no dejarnos convencer con temas y con propuestas que realmente ellos no van a poder ejecutar. Y esa es una parte de la política del engaño. La otra parte de la política del engaño, y que la vemos más que nunca, digámoslo así, en estos días, es con relación a los numeritos de los candidatos. Todo el mundo está ganado, todo el mundo le lleva más de 10 puntos a su cercano competidor, y eso se vuelve parte de esa propaganda
que lo que hace es ir engañando a la gente y haciéndole creer a la gente una cosa que no se corresponde con la realidad. Yo a veces veo, ¿qué cara van a tener algunas personas el 19 de mayo? Aquí hay gente que dice que el presidente Luis Abinader tiene un 43, un 42% y que Leonel Fernández está cerca con un 37, 38%. Es decir, que prácticamente hay un empate técnico entre los dos. Aquí hay gente que dice eso y que lo dice en televisión nacional. Y eso engañando a la gente que está. Usted sabe muy bien que las encuestas más certeras de la República Dominicana son otros los numeritos que dan. No proyectan una segunda vuelta electoral. Y ese engaño no solamente al electorado, al que va a votar, al que tal vez no tiene ningún vínculo con ningún partido, peor aún, sino también a aquellos seguidores que invierten dinero, que invierten su tiempo siguiendo un proyecto. Usted nunca ha visto un político aquí, un candidato sentarse y decir, miren señores, la cosa está fea. Los numeritos no son lo que uno piensa. Sin embargo, nosotros estamos trabajando y vamos a tratar de dar la pelea o de admitir, tal vez eso lo dicen en su círculo más íntimo, pero de admitirle a la población de que realmente las cosas no están de la mejor manera posible, pero que aún podrían estar a tiempo de recuperarse. Eso es sinceridad, eso es transparencia, eso es honestidad. Pero si yo tengo un político que me está engañando desde la campaña, que me está diciendo una cosa por otra, que me está prometiendo hacer cosas que realmente no va a poder hacer, que me dice que está ganado cuando todo el mundo sabe que los numeritos no se corresponden con eso que le está diciendo, ¿cómo yo voy luego a confiar en esa persona para que sea una persona honesta, para que sea una persona transparente, para que sea una persona que me diga la verdad? Entonces, de una u otra manera, hay que acabar con esa política del engaño. Necesitamos políticos honestos, políticos transparentes, políticos en los que podamos confiar, que sean confiables. No, tenemos políticos que lo que hacen es aferrarse a una encuesta que hicieron en un restaurante en Nueva York, a un sondeo, a eso no se le puede llamar encuesta, en un restaurante en Nueva York para decir que están bien posicionados políticamente con miras al 19 de mayo. Cerrado esa parte de la política del engaño, que es muy preocupante, estamos a ley de días para que se dé las tan esperadas elecciones, sobre todo las elecciones presidenciales. Y la realidad es que tenemos un panorama bastante interesante. No tanto por el primer lugar, porque yo creo que a nivel presidencial, por el primer lugar, el presidente de la República tiene una delantera cómoda. Incluso salía en el día de ayer la última encuesta del Centro Económico del Cibao, que le daba un 67% a Luis Abinader. Yo no creo que esté tan alto, honestamente. Hay que esperar. En los próximos días deben salir Gallup, debe salir Greenberg, debe salir Penanchoen, que son las que históricamente han sido más certeras. Y ahí vamos a ver un panorama tal vez un poquito más real. Sin embargo, yo creo que el presidente anda rondando el 60% para estas elecciones del 19 de mayo. Pero como les digo, lo interesante es ese segundo lugar. ¿Cómo van a quedar las piezas en la oposición luego de las elecciones? ¿Podrá el PLD mantener ese segundo lugar que obtuvo en el 2020, que obtuvo en febrero del año 2024? ¿O Leonel Fernández quedará por encima de Abel Martínez? Eso es muy interesante porque de ahí se va a saber quién es el verdadero frente opositor, dónde está el verdadero frente opositor. Más aún que tenemos un PLD que es dividido, un PLD en verde y un PLD en morado. Entonces, dependiendo de lo que pase el 19 de mayo, se debilita o se fortalece cada uno de los PLD. O se debilita el PLD en morado y la gente arranca por la fuerza del pueblo, o se debilita el PLD en verde y finalmente regresa la gran mayoría a su partido original, que es el PLD en morado. Entonces, ese panorama está interesante y yo creo que ahí es donde está la verdadera lucha, por el segundo lugar de lo que va a ocurrir a nivel presidencial en mayo, porque eso puede determinar mucho de lo que podríamos ver en el año 2028.
cuando usted ve que ya, por ejemplo, un Omar Fernández, que si bien va como candidato a senador, todo el mundo sabe que su perfil final es ir como candidato a la presidencia, ya sea en el 2028, ya sea en el 2032, dependiendo lo que pase. Siguiendo con Omar Fernández, donde verdaderamente está la lucha, es por la senaduría del Distrito Nacional. Todo lo que se vaticina es que hasta el momento hay un empate técnico. Y si usted me pregunta a mí, yo creo que más que un empate técnico podrían haber numeritos que favorezcan un poco más a Omar Fernández. Y por eso usted ve a la estructura del PRM volcada en favor de Guillermo Moreno. Usted ve al presidente de la República, ve a Carolina Mejía, ve a David Collado, ve a Wellington Arnaud, ve a José Ignacio Paliza. Es decir, está la plana mayor, claro, ni hablar de Farideh Raful, que incluso andaba en el fin de semana en el mismo vehículo con Guillermo Moreno y Luis Abinader. Usted ve la plana mayor de ese partido que está empujando y remolcando a un candidato flojo. Porque esa es la realidad. Guillermo Moreno es un candidato flojo. Y ojalá el PRM no tenga luego que arrepentirse de haber decidido darle esa candidatura a Guillermo Moreno, en lo que para mí fue un error. Habiendo tenido usted o teniendo usted a una senadora como Farideh Raful, que es una figura de primera línea, de importancia, que ha cargado a su partido desde su fundación y que perfectamente podía reelegirse. Yo entiendo que Farideh hubiese sido una competencia más fuerte para Omar que lo que ha sido Guillermo Moreno. Que Farideh ya tenía una tasa de rechazo porque no hizo nada como senador. ¿Y qué ha hecho Guillermo Moreno? Pero si el PRM está empujando a Guillermo Moreno, que ni de su partido es, no podía empujar así a Farideh Raful. Y oigan lo que les digo, ese empuje y esa estructura que tiene el PRM es lo que va a provocar que lo más probable Guillermo Moreno gane la candidatura y gane la senaduría por el Distrito Nacional. Eso todavía está por verse, todavía falta un tramo y habrá que ver lo que pasa el día de las elecciones porque Omar es un candidato sólido, pero si Guillermo Moreno termina ganando esa senaduría del Distrito Nacional, no es por Guillermo Moreno, es por toda la estructura que tiene a su alrededor del Partido Revolucionario Moderno. Finalmente, señores, ayer 1 de mayo se celebró a nivel internacional el Día del Trabajador. En la República Dominicana también lo celebramos, tuvimos el feriado el pasado lunes. Y yo quiero desde aquí extender mis felicitaciones a todos los trabajadores, sobre todo a esos que hacen un trabajo digno, que hacen un trabajo honesto, un trabajo responsable, un trabajo en pro de la sociedad dominicana, que cumplen con todas sus obligaciones como trabajador, que cumplen con todas sus obligaciones como empleadores en caso de que lo sean, albergando a trabajadores dentro de su empresa. Dicha esta felicitación, yo quiero poner sobre la mesa el tema del Código de Trabajo. Creo que es hora de sentarse a revisar esta pieza legislativa que data del año 1992, porque sé que se habla mucho de que los salarios en la República Dominicana están muy bajos, pero también soy consciente de que la carga que tienen los empleadores en muchas ocasiones resulta pesada. Entonces, si queremos hablar de mejorar condiciones a los trabajadores, con lo cual no estoy en desacuerdo, también tenemos que revisar algunos aspectos para alivianar la carga de los empleadores para que puedan hacer concesiones a esa clase trabajadora. Yo sé que todos los legisladores dicen que la cesantía no es negociable para ellos, sin embargo, a veces tenemos que ponerlo por encima de lo que puede pensar el electorado y pensar a futuro en lo que le conviene a la sociedad, lo que le conviene a la economía. No estoy diciendo con esto que se elimine la cesantía, pero sí digo que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa.
y que hay que buscarle algún tipo de bajadero, porque verdaderamente se necesitan mejores salarios en República Dominicana, porque el dominicano de a pie no aguanta una canasta básica familiar que está muy por encima del salario promedio de la gente. Pero también estoy consciente de que los empleadores de este país no aguantan una obligación más en pro o a favor, ya sea del Estado o a favor de los trabajadores. Porque lo que pasa al final del día es que caen en la informalidad y como quiera terminan afectados los trabajadores. Y por eso es mejor tener una conversación honesta, tener una conversación donde se analicen todos los puntos sin pasión, sino pensando en lo que más le conviene tanto a los trabajadores, pero también a la sociedad dominicana en sentido general. Me encantaría saber lo que ustedes piensan de estos 3 temas que analizamos en el día de hoy, que fueron la política de la mentira, la política del engaño, el panorama electoral con miras al 19 de mayo y también lo que tratamos con relación al Día del Trabajador. Felicidades a todos los trabajadores, un día bien merecido y espero que hayan podido disfrutar de ese descanso del pasado lunes. Será hasta una próxima ocasión.